Bien, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque podemos estar por este medio. Gloria al Señor por esta plataforma, uniéndonos para estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos sean todos aquellos que están a través de la plataforma de Google Meet. También, gloria al Señor. Bienvenidos sean aquellos que nos pueden ver y sintonizar a través de YouTube. Que la paz de Dios sea con todos y la bendición del Señor sea sobre sus vidas. En este momento, antes de entrar en el estudio de la palabra, vamos a presentarnos al Señor para que sea su bendición, para que sea su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y llenándonos de su presencia y de su sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Así que oramos al Señor en este momento. Padre bueno, Dios poderoso, te exaltamos, te damos gloria. Señor, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Oh Jehová altísimo, te pedimos, Padre amado, que tu bendición, Señor amado, oh Jehová, en esta noche sea sobre cada vida, Señor, que puede, oh Jehová, estar con nosotros, sintonizándonos. Que Padre amado, Señor, oh Jehová, sobre cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo obre, Padre amado, seamos llenos de tu Espíritu, que podamos, Señor, alcanzar la sabiduría a través de tu palabra y que podamos comprender la misma. Sobre todas las cosas, Padre amado, que podamos vivir, Señor amado, oh Jehová, Padre amado, en esa formación que tu Escritura nos da. Padre, en esta hora, Señor, Padre, dirígenos a través de la profundidad de tu palabra y danos el entendimiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pasamos rapidito con nuestro hermano Luis Orlando para que él traiga el estudio en esta noche. Hermano, Dios les bendiga. En esta noche, ¿verdad? Tenemos un estudio especial. No es que hemos dejado el estudio de la doctrina, pero hubo una inquietud de cómo preparar un estudio bíblico. La misma forma, por lo menos yo lo practico así, que la misma forma en que estudiamos un estudio bíblico es la forma, ¿verdad?, que nos preparamos, ¿verdad?, para preparar una predicación. Hay muchas personas que dicen o que piensan de que como no tienen el don para predicar, pues no estudian la palabra de Dios, y eso es verdad, eso es un error. Tengamos o no tengamos el don para predicar, es necesario poder estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se estudia, ¿verdad?, con la motivación de buscar temas específicos. La palabra de Dios se estudia porque enriquece nuestra vida espiritual, nos da las herramientas necesarias para vivir un modo de vida que agrada a Dios. Es la única manera en que nosotros alcanzamos, ¿verdad?, ese modo de vida que agrada a Dios, siendo obediente a la palabra. Y para ser obediente a la palabra hay que estudiar la palabra. Les di, ¿verdad?, como asignación, es necesario que tengan una libreta de apuntes. Todo el que va a estudiar la palabra de Dios o va a predicar va a tener una libreta de apuntes. Hay libretas tan pequeñas como esta, aunque esto es de, ¿verdad?, de tomar notas, ¿verdad?, de que se sacan las hojitas para tomar notas, pero hay libretas que son de este mismo tamaño que pueden colocar dentro de la Sagrada Escritura. Una libreta de este tamaño, usted lo que va a hacer en la libreta de apuntes es que si usted escucha una predicación, hay un tema, ¿verdad?, que le llamó la atención en que se predica, usted escribe el tema, la fecha, los versículos que se hicieron referencia dentro de ese mensaje, y definitivamente usted escribe una
Si el versículo tiene que ver con la obediencia, pues usted coloca al lado del versículo obediencia. Así, ¿verdad? Usted va a llevar un registro. No tan solamente va a registrar las predicaciones, sino sus estudios privados. Usted va a llevar una libreta donde usted va a escribir el tema, el versículo, y ahí usted va a tener un control sobre esto. ¿Para qué la libreta? Porque cuando a usted le toque, le den una participación, sea para predicar o para llevar un estudio bíblico, usted tiene un registro que le va a ayudar junto con la Biblia, poder, ¿verdad?, tener temas. Les di, ¿verdad?, de asignación que pudieran leer Marcos 3 del 20 al 35. Marcos 3 del 20 al 35. Le di, ¿verdad? Cuando usted tiene una porción bíblica para cuando vayamos, ¿verdad?, a estudiar la palabra de Dios, primero usted tiene que presentarse en oración, pedirle a Dios que Dios le hable, le traiga revelación sobre el pasaje bíblico y el Señor, ¿verdad?, obrará en su vida, abrirá su entendimiento para que usted pueda, ¿verdad?, entender las diferentes verdades bíblicas que hay dentro de la Sagrada Escritura. Les di 4 preguntas. Se supone que este capítulo que yo les di, con leerlo solamente una vez no hace nada. Usted tiene que leerlo 2, 3, 4 veces. Usted tiene que leer, mientras más usted lee el capítulo, le va a dar más entendimiento. También le había dicho que si es necesario utilizar otras versiones de la Biblia, pues usted utilícela para una mayor comprensión. ¿Por qué se los di? Porque de acuerdo, yo les di este capítulo a sabiendas de que se iban a romper la cabeza. ¿Por qué? Porque este capítulo, a simple vista, a yo mirarlo, usted va a notar los diferentes temas que hay dentro de este mismo capítulo, de acuerdo al tema que usted seleccionó. Por eso le di la primera pregunta. La primera pregunta, vamos a las preguntas. No voy a leer de lleno el versículo porque vamos a analizarlo y lo leemos en ese momento. Se supone que usted ya lo haya leído. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Qué sobresalió para mí de esta lectura bíblica? Esa primera pregunta le va a ayudar a ustedes a sacar los temas, que es lo más difícil para preparar una predicación. Todo predicador, creo que la dificultad más grande que puede tener, ¿de qué voy yo a predicar? Hay momentos que usted le ora a Dios y Dios le trae la revelación, el tema. Pero cuando no ocurre esto, cuando usted tiene que buscar el tema y usted busca el tema y el Señor se manifiesta con el tema que usted buscó, porque hay dos formas. Hay momentos que Dios trata con uno y te da el tema. Mira, esto es lo que vas a predicar esta noche. Pero hay momentos, y se puede decir que la mayoría de las veces, usted tiene que romperse la cabeza en buscar un tema. Para eso hay que pedirle a Dios. Dios le uno entra a la Sagrada Escritura y ahí empieza a fluir los temas. Okay, vamos a ir a la primera pregunta. Puede también utilizar estas libretas grandes, pero estas libretas grandes yo las uso en casa, porque llevar esto a la iglesia, pues es mucho equipo. Ok, ¿qué sobresalió para mí de esta lectura bíblica? Recuérdense que solamente estamos utilizando Marcos 3 del 20 al 35. ¿Quién, según su lectura, qué tema qué sobresalió de usted en esta lectura? Alguien que pueda, ¿verdad?, compartir. Vamos a ver.
Si nadie me dice nada, me da a entender que nadie leyó. Pastor. Lo que pasa es que uno está dando oportunidad a que los demás puedan expresarse, pero sobresalieron unas cuantas cosas. Para mí sobresalieron unas cuantas cosas. Ok. Una de las importantes que sobresalen es cuando es la última parte, cuando él prácticamente desconoce su familia. Ok. Esa es una. Esa es una. Va a dejar a los demás. Alguien más que me pueda compartir. No hay contestaciones equivocadas. Recuérdense que estos son preguntas genéricas que usted le va a utilizar en cualquier pasaje bíblico, y quizá el tema que me llegue a mí, yo leyendo este pasaje bíblico, me llegaron 4 temas. Sí. Ok. María García. Sí. Sí. Pues para mí sobresalió que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ok, ya ahí tenemos un tema. Miren, ya salió un tema, el de la blasfemia del Espíritu Santo. Nuestra hermana María García. Es un buen tema para nosotros predicar sobre él, o mayormente estudiarlo en un estudio bíblico. Y cuando nosotros entramos dentro de lo que es la blasfemia, no sé si hay otro de los hermanos que están aquí. El primer tema que le surgió fue la blasfemia del Espíritu Santo. Es el más que sobresale. Un tema. Vamos a entrar sobre eso ya mismo. Ok. Otro tema que sí. Sonia. Sí, que a mí me atrajo mucho cuando a él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que al final del capítulo, el versículo 30 dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La referencia de Cristo a Cristo, como el desconocimiento de ellos de quién era Cristo y clasificarlo como un espíritu inmundo. Eso me atrajo. Eso es así. Ese va entrelazado con el tema de la hermana María. Va entrelazado porque cuando va a ese versículo, déjame buscarlo. Cuando va a ese versículo del Espíritu, porque ellos habían dicho, el versículo 30, porque ellos habían dicho que tiene espíritu inmundo, que ¿por qué Jesús habló de que estaban blasfemando contra el espíritu de Dios? Y ahí te dice la contestación, porque ellos habían alegado de que Jesús estaba, ¿verdad? Haciendo esta obra por Belcebú. Okay. Tenemos, ¿verdad? Ese versículo va entrelazado con el tema de la hermana María nos trajo. Ok, otro tema más. Recuérdense que estamos sacando el tema para nuestra predicación o para nuestro estudio bíblico. ¿Ven cómo una pregunta empieza a sacar temas? Ok. El fin del reino de las tinieblas. También podemos hablar de eso también ahí. Otro más. Que a usted lee lo que más le llama la atención dentro de ese pasaje bíblico. Ok. Miren, interesante. Recuérdense en que los temas usted lee poco a poco. Para mí, sin ningún tipo a simple vista, porque puede ser que si Dios nos revele mucho más, ese pasaje nos puede abrir muchos más temas según la revelación espiritual. Pero según yo, a simple vista, pues a mí me sale cuatro temas, y pueden haber más. 4 temas que a mí me llamaron la atención. El primero, el que habló nuestra hermana, Satanás echar fuera a Satanás. Sí, ese trata
lo ilógico del pensamiento de decirle que Jesús, ¿verdad?, estaba echando fuera demonios. Y Jesús mismo dijo, pero es que esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Ok, uno de los primeros temas, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un segundo tema que yo vi ahí es sobre la unidad. Y podemos, ok, la unidad. Estoy trayendo el tema, pero trabajándolo un poquito más el tema, porque a veces surge una idea del tema y nosotros tenemos que darle como un colorido al tema, pues la importancia de la unidad. Aunque el pasaje bíblico te habla de la unidad que tiene el enemigo y las huestes del enemigo, pero aunque sean negativos, tenemos, ¿verdad?, que nosotros como iglesia, ese modo en que trabaja el enemigo, que es trabaja en unidad, no separado o desunido, pues nosotros como iglesia tenemos que aplicar ese mismo sentido de unidad. Porque si no hay unidad, no vamos para ningún lado. Los objetivos no se cumplen. Entonces, nuestro pastor, ese tema le llegó también a su mente sobre la unidad. El mismo Cristo le estaba dando un ejemplo a ellos que no estaban unidos, que no conocían el Espíritu porque no estaban unidos en espíritu con él para poder ver la obra. Sin embargo, Satanás está unido. Es así, porque el enemigo tiene unos objetivos y él sabe que para cumplir ese objetivo, él tiene que estar unido con sus huéspedes y trabaja en completa organización, en una jerarquía. Ok, eso nosotros tenemos que llevarlo o tomarle ejemplo. Suena un poco chocante tomar ejemplo, ¿verdad?, en la forma en que él trabaja en esa unidad y nosotros aplicarla dentro de la iglesia. Okay, ese es un segundo tema y ven que siguen surgiendo unos puntos que ahí es necesario yo salirme hasta del capítulo para buscar otras referencias bíblicas. Que eso vamos ya mismo. Ok, otro tema que a mí me surgió dentro de ese capítulo, atando al hombre fuerte. Para una predicación, atando al hombre fuerte. Ustedes saben que Jesús pudo operar y hacer sus milagros porque él tenía el poder para atar al hombre fuerte. Si el hombre fuerte está desatado, si no dejamos de que el Señor, por eso dice la palabra de Dios, que nosotros que reprendamos, resistamos al enemigo para que él huya. Porque para nosotros operar espiritualmente y la obra de Dios se realice dentro de la obra de Dios, nosotros tenemos que procurar de que ese enemigo esté atado. De que no esté libre para confundirnos. Porque atar al enemigo es que él no tenga la libertad en nuestro pensamiento de hacer lo que él quiere o de llevarnos a donde él quiere. Ese es atar al hombre fuerte. Con ese tema yo puedo sacar un mensaje completo. Ven cómo surge de detalles de ese capítulo, cómo siguen surgiendo otros temas. Y estamos hablando de esa porción bíblica. Yo tenía sobre ese pedazo que tú estás hablando ahora, el tema, ¿quién prevalece? Ven, los temas es el mismo mensaje, pero nosotros podemos estructurar el título de nuestro tema. Es estructurar el título, es la misma palabra, el mismo versículo
de acuerdo al tema, es que yo empiezo a reducir la lectura. No significa que si yo voy a hablar de la blasfemia del Espíritu Santo, yo tenga que leer toda esa porción bíblica. Yo solamente puedo seleccionar la parte en que yo voy a dar el estudio o predicarla. Yo sí necesito saber el capítulo entero para no salirme del contexto. Y a veces tengo que leer un capítulo antes, el mismo capítulo, hasta un capítulo después, para yo no salirme del contexto. Porque uno de los errores que puede tener un predicador es que añada tanto de él que se salga del contexto bíblico. Y eso es un error. La palabra de Dios no se puede sacar de su contexto porque podemos entrar a unas falsas enseñanzas. Por eso siempre es importante que aunque yo les di la porción bíblica, usted lea un poquito más para saber el contexto. Y lo vamos a ver ya mismo los contextos. Ok. Otro tema que me surge de ahí, los que pertenecen a su familia. Se puede trabajar, quizás no está bien bonito el tema, pero es la idea del tema. Después yo al montar el mensaje, ¿en qué yo me baso? En el versículo 35, porque todo aquel que hace mi voluntad, la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En pocas palabras, que solamente los que pertenecen a su familia son los que hacen su voluntad. Y ahí yo puedo entrar más de lleno sobre lo que es la voluntad de Dios, seguir buscando dentro de la Sagrada Escritura bajo el tema la voluntad de Dios, bajo ese tema, los que pertenecen a su familia. Ven, a mí me surgió 4 temas de ese capítulo. Pueden haber más. Y si usted leyó y salieron otros temas, o quizá con otros títulos. Lo importante que ya nosotros tenemos 4 ideas para nosotros hacer 4 mensajes solamente de esa porción. Yo te mencioné ahorita el fin del mundo de las tinieblas por el versículo 26. Nos da a entender, nos da a entender que el mundo o el reino satánico va a alcanzar una desorganización tan grande que se va a destruir a sí misma. Uh-huh. Y de ahí tú puedes sacarle casi un tema apocalíptico, pero se puede sacar algo de eso. Se puede sacar más temas sobre eso. No sé si hay alguien más que pueda, ¿verdad?, compartir. Les digo, no, ¿cómo digo? No, ¿cómo te digo? No hay malas contestaciones. Tú sabes, estos son temas para que nosotros nos rompamos la cabeza un poco sobre esto. Ok. Vamos a la pregunta. Ya nosotros tenemos el tema de nuestro mensaje. Sí. ¿Alguien más? Ahí, hubo el comentario de una casa dividida no permanece, refiriéndose al versículo 25, y dice, si una casa está dividida contra sí misma, ya la casa no puede permanecer. Ese comentario lo escribe la hermana Melissa, creo. Sí, eso nos lleva también a tratar un tema sobre la unidad familiar. Exacto. Y de ahí podemos entrelazar lo que es el yugo desigual dentro de los hogares. Porque muchas veces yugo desigual lo interpretamos, ¿verdad? Un cristiano con un impío. Pero pueden ver 2 cristianos en yugo desigual. Ok, que nos constituye a hacer la voluntad de Dios. Ven, que siguen surgiendo temas. Y miren, usted apunte el versículo en su libreta. Lo próximo que usted va a hacer al contestar esa pregunta 1, usted va a escribir todos los temas que pueden salir de ahí. Todos los temas.
Y me gustaría que estos temas que a ustedes le hayan surgido un momento dado, pues le diga, pastor, inclúyame en el próximo mes, porque voy a predicar sobre este tema. Sería bueno hacer la práctica. Es una práctica, porque podemos tenerlo todo en un papel, pero es bueno, ¿verdad? Eso es como el que tú quieres que aprender natación y usted sabe toda la teoría y nunca se metió en una piscina. Pues no aprende a nadar. Aprender a nadar hay que entrar a la piscina. Y sería bueno que si ya surgieron ideas de temas, ustedes pueden empezar a trabajarlos y pedir, ¿verdad? Un momento para que el pastor lo coloque en la agenda del próximo mes. Usted va a predicar sobre ese tema, que sería lo ideal. Ok, la segunda pregunta, ya yo tengo el tema. Ya tengo el tema, ya saqué 4, ya de aquí nada más salieron como 5 o 6 temas. Ven, yo miré 4, pero de allá ya salieron 2 o 3 temas más dentro de los hermanos. ¿Hubo algo confuso o problemático o interesante? Algo que cuando usted lo leyó en el momento, usted como que no lo entendió, que necesitó otras referencias bíblicas o otra versión bíblica para yo poder entender. O todo lo entendieron a simple vista. Ok, vamos a ir al pastor. Sí. Volvemos con lo del... Tiende a ser confuso cuando lees la parte del reino dividido. Ok. Tiende a ser confuso y tienes que como que analizar bien la secuencia de lo que te está diciendo para que puedas entender todo ese aspecto. Eso es así. ¿Qué traer de eso? Ok, buscar quién es Belcebú. El término Belcebú viene de, yo tenía esa referencia de Belcebú, los judíos la utilizaron para darle un nombre a Satanás, pero Belcebú en sí es otras religiones tenían unos ídolos o unos dioses que se llamaban así, Belcebú, y ellos tomaron del nombre de ese ídolo para ponérselo a Satanás. Ese por lo menos es el contexto histórico del concepto Belcebú. Y Belcebú creo que el significado es el dios de las moscas, si no me equivoco. El dios de las moscas. Sí, lo estoy leyendo ahora mismo y era un dios filisteo. Okay, sí. Adorado en Ecrón. Y era con referencia a las moscas, sí, cierto. A las moscas. Sí. Para que el concepto lo tenía un poco perdido. Pero sí, es un dios, ¿verdad? De los filisteos, en que los judíos toman ese nombre de ese dios filisteo y se lo adjudican a Satanás. Eso es el Belcebú. Que ven que ese es algo que en un momento dado nos trae, pero ¿por qué esto? Y yo tengo que buscar otra referencia. Sí, nuestra hermana Sonia. Sí, lo traje porque eso mismo, porque si cuando Cristo decía algo, él no lo hacía de una forma como decimos random, él lo hacía porque tenía un propósito de usar ese tipo de ídolo. Quizás pienso yo que hablando de la unidad, trataba de que casi siempre los insectos trabajan unidos, no se separan, ¿me entiendes? A lo mejor por eso mismo hacía referencia a ese tipo de ídolo. Eso es lo que quise traer. Sí, y recuérdense que muchos insectos eran adorados por los egipcios. Sí, ahí el pastor nos está dando, ¿verdad? Las imágenes de ese ídolo. Esa es una parte, ¿verdad? Que nos
provoca que nosotros tengamos que buscar un diccionario, buscar por internet, bien de lleno algunos conceptos para nosotros aportar, porque si yo voy a traer un mensaje y quiero traer un contexto histórico, pues definir lo que quién es Belcebú, se puede traer esa definición, incluirla dentro del estudio o dentro del mensaje. El señor de las moscas. Así. Ok, vamos al versículo 21. Es un versículo para que nosotros podamos entender el contexto. Tenemos que saber qué quiso decir el evangelista con este versículo, versículo 21. Si yo utilizo la Reina Valera del 60, el versículo usted lo va a notar así: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. Y esto es interesante. Dice los suyos. A simple vista me da a entender que no eran romanos los que fueron detrás de Jesús, sino que fueron judíos que fueron ahí. Pero la realidad, si tú buscas la otra versión, voy a utilizar la versión, la Biblia de las Américas, para que vean este contexto. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían está fuera de sí. Por eso es que yo puedo entender que cuando él llega a hablar de la blasfemia, dice una casa dividida, porque él estaba hablando, ejemplo, de su propia casa. Y cuando tú quieres ver los parientes que estaban María y sus hermanos, que al final te dicen, mira, te están buscando tu mamá y están buscando tus hermanos. Y él ya entiendo que al principio del versículo me habla lo suyo, que son sus parientes. Después te da un ejemplo y él te dice el ejemplo de la blasfemia, una casa dividida. Y después al final te dicen específicamente, decía, mira, tu mamá y tus hermanos. Y yo digo, no, los que hacen mi voluntad, esos son mi mamá y mis hermanos. ¿Qué yo puedo traer sobre este tema? Bajo el tema, ¿verdad? Los que hacen la voluntad de Dios. Hay momentos dados que nuestra propia familia, y no estoy hablando quizás del núcleo más cercano suyo, quizás en un momento dado usted no le servía al Señor y usted compartía de una manera diferente con los tíos, con los primos, y ahora que usted se convirtió en el Señor, quizás lo acusen a usted, tú eres un fanático. Desde que estás en la iglesia ya no eres el mismo. A Jesús le pasó lo mismo. Cuando ellos decían está fuera de sí, ¿por qué decían que Jesús estaba fuera de sí? Si usted busca, ahí yo tengo que buscar el contexto. ¿Qué hizo antes? Sanidades, reclutó a 12. Él decía, mira, mientras Jesús se decía el Hijo de Dios y estaba él solito acá, pues todo estaba bajo control. Pero cuando él empezó a reclutar a 12, te dice al principio del versículo, la casa estaba llena. La mamá, María, y ahí yo puedo entender que ella entendía el propósito de Jesús, pero el temor de María era de que si los romanos se dan por entendido de que Jesús está moviendo masa, eso era una sentencia a muerte para juzgar a Jesús. Es más, los hermanos no creían. Ahí yo tengo que utilizar respaldo bíblico. Vamos a Juan capítulo 7, versículos 3 al 5. Este versículo es una mofa. Miren lo que dicen los hermanos. Le dijeron, debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todo lo conozca, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que hace. Versículo 5. Dijeron eso porque ni siquiera ellos le
creían. Los hermanos de Jesús empezaron a creer en Jesús cuando él resucitó. Mientras tanto, era el hermano loco. Sí. Podemos ver como en acción cuando dice el versículo en Juan 1:11, que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Lo mismo, no tan solo el pueblo no les recibió, sino el núcleo más cercano, lo que uno tiene a su alrededor, que es tu propia sangre. Tu propia sangre le estaba sirviendo de piedra de tropiezo. Por eso es que cuando le dijeron esto en Juan 7, se iba a celebrar, ellos le dijeron para que vaya a la fiesta de las enramadas. Y Jesús le dijo, yo no voy, porque mira, ve, para que tú hagas tu show y te manifiestes allí, eso, en forma de mofa. Y él dijo, oh, yo no voy. Ellos se fueron y después Jesús, sin decirle, se fue a la fiesta. Se fue por separado. Porque en ocasiones, hermano, servirle a Dios y hacer la voluntad de Dios va a traernos enemigos hasta de la propia familia. Y eso nosotros tenemos que entenderlo y comprenderlo. Muchos te van a declarar, tú eres un fanático. Tus amistades pueden decirlo, tus amigos, tú eres un fanático desde que te convertiste. Pero nada de esto llevó, ¿verdad?, a Jesús que saliera fuera de la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, sino que permaneció dentro de su objetivo de agradar al Padre. Y eso nos da, ¿verdad?, enseñar, y eso entra dentro del mismo tema de los que quieren hacer su voluntad o los que pertenecen a la familia de Dios. Puedo yo traerle esta idea, pero ven cómo yo tuve que usar otra versión bíblica para yo entender el versículo 21 y otros versículos para respaldar el mensaje. Y de ahí nada más, yo puedo sacar un mensaje, un estudio sobre la familia, porque estos detalles son importantes. Es más, si yo tomo ese tema, nadie es profeta en su propia tierra. Eso es una realidad fuerte. Porque los mismos que están contigo, que nacen al lado tuyo, que se crían al lado tuyo, al final y al cabo, la familia de Jesús, los hermanos de Jesús, en pocas palabras, se mofaban, criticaban, lo señalaban de lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, dentro de la Sagrada Escritura. Y ahí podemos entender que dentro de la misma familia de Jesús fue un hogar que fue disfuncional. Jesús salió de un hogar completamente disfuncional. A veces hay personas que dicen, no, yo me perdí porque salí de una familia disfuncional. Hermano, el que se pierde porque quiere. Jesús nos enseñó que de una familia disfuncional, que lo que nos da a entender que María enviudó, porque no se habla más de José. No habla de María, Jesús y sus hermanos, nada más. José no está fuera ahí no sabemos. Lo que nos da a entender que él ya tuvo que haber fallecido. Y este hogar corrió disfuncional. Y Jesús nos muestra que de hogares disfuncionales uno puede seguir haciendo la voluntad de Dios y vivir una vida en obediencia delante de Dios, aunque la familia completa quiera echarse a perder, pero yo puedo mantenerme dentro de lo que es la obediencia. Eso solamente dentro de lo que es el tema de la familia. Si yo tomo el tema que trajeron de la blasfemia del Espíritu, la blasfemia sobre el Espíritu Santo, ahí yo puedo utilizar otras citas específicamente para yo respaldar, ¿verdad? Para traer un estudio
sobre la blasfemia. Y a veces dicen, no, es que solamente ahí es que aparece dentro del Evangelio. No, dentro de la Sagrada Escritura da muchos ejemplos de blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos 7, versículo 51. Hechos 7, versículos 51. Este es Esteban predicando, lo tenían enjuiciado, sabemos que a él lo matan dentro. Y él dice esto: tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Ese es blasfemar contra el Espíritu Santo, resistirle. Esa es resistencia. ¿Qué es la blasfemia y por qué se dice que no tiene perdón? Mira, todos los pecados son perdonados por la sangre de Jesucristo. Pero para ser perdonado por la sangre de Jesucristo, usted tiene que arrepentirse y creer. La blasfemia contra el Espíritu Santo nos endurece de tal manera nuestro corazón de que no queremos, aunque veamos la obra de Dios manifestarse y vemos el Espíritu Santo obrar, pero nos cegamos de tal manera que no queremos creer. Y si no creemos y no nos arrepentimos, ahí es que llega el juicio de Dios sobre nuestra vida. El que resista al Espíritu Santo, el que blasfema contra el Espíritu Santo, perdió la capacidad de arrepentimiento. Por eso es un pecado que no tiene perdón. O no tiene, la persona ya perdió la capacidad de arrepentimiento. Eso es un tema demasiado actualizado para discutirlo. Sí, porque muchas veces piensan, ok, blasfemia contra el Espíritu Santo, mofarme del Espíritu Santo. Va mucho más allá. Resistir a hacer la voluntad de Dios. Resistir a hacer la voluntad de Dios. Ya tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo porque te estás volviendo en contra de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y puedo seguir profundizándose por ahí sobre lo que es la blasfemia. Pues entonces la familia de Jesús blasfemó. La familia de Jesús, ellos se mofaron de Jesús. Dicen, toda blasfemia se recibe perdón. Si tú te mofas quizás de Jesús, desde el digo, yo no soy partidario que de ninguna cosa sagrada usted se mofe. Porque yo siempre digo que muchas veces nosotros nos ponemos el lazo en el cuello cuando nosotros tomamos de cosas de chiste las cosas de Dios. Yo viví una experiencia de una persona que se mofaba hasta de los cánticos espirituales. La persona se mofaba de los cánticos espirituales. Y era, como dicen por ahí, era una salmista. Pero en su tiempo de chiste, cogía de chiste las mismas alabanzas que le dedicaba a Dios en su tiempo de ocio, sacaba chistes de las alabanzas que ella le daba a Dios. Esa persona hoy en día está sepultada. Y de mala forma. Yo digo, nunca tomes de chiste, ni nunca blasfeme contra nada. Aunque pueda tener perdón si te arrepientes, pero definitivamente malo es que te llegue tu tiempo y no te haya dado la oportunidad de tu arrepentirte. Te dije lo del aspecto de la familia, Orlando, porque si vemos, ellos estaban resistiendo la obra de Dios. Pero por lo menos podemos entender, imagínense, que ellos recapacitaron cuando vieron. Porque hay personas, lamentablemente, hay personas que creen sin ver. Pero hay otras personas, lamentablemente, que tienen que ver para creer. Los hermanos de Jesús fueron eso, que tuvieron ellos que ver a él resucitado para ellos poder creer.
Hay mucho Felipe. Es así. Y cuando tú das a entender, por eso es que uno de los discípulos que creyó y amó a Jesús de una manera increíble fue Juan. Y fue el único que no fue martirizado. Todos los demás, en un momento dado, unos negaron, otros momentos, unos no creían, se burlaban y tuvieron que pasar por martirio para mostrar su fe. Pero Juan, que fue el discípulo amado, imagínense lo grande que el amor de Jesús por Juan, que en vez de dejar a su madre a cargo a uno de sus hermanos, porque se supone que lo que se hicieran a cargo de María fueron sus hermanos. Y Jesús le dio a Juan, se la encomendó a Juan. Imagínense el grado de amor, ¿sabe? Esa afinidad, esa búsqueda, ese corazón de Juan. Tanto así que en el libro de Apocalipsis le da una de las revelaciones más grandes de estos tiempos. Comparado a Isaías, a esos grandes profetas del Antiguo Testamento, Juan le dio la misma revelación. Y no fue martirizado, murió por vejez. Definitivamente, creo que si nosotros vivimos agradando a Dios, miren, Dios siempre se va a glorificar en nuestra vida de manera especial. Y miren, todo lo que hemos podido sacar de estos versículos. Ok. Aprendí algo nuevo pregunta 3. Aprendí algo nuevo acerca de Dios en esta lectura. Okay. ¿Qué yo aprendí? Cuando yo leo todo esto, saqué todos estos temas, cosas que hemos ya mencionado, puntos para nuestro mensaje o nuestro estudio. Los que quieren pertenecer a la familia de Jesús tienen que hacer su voluntad. Tremendo punto. La importancia de la unidad. Otro punto que hemos podido aprender. El peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y otro punto, aunque me tomen como fanático, sigo haciendo la voluntad de Dios. Son puntos de acuerdo al tema que nosotros hemos cogido. Son cosas que hemos aprendido en lo que hemos analizado este capítulo. Cosas que hemos aprendido. Y pueden haber muchas más. Ok. Cuando ya yo voy a la conclusión, al final, ahí yo tengo que seguir desarrollando cosas que he aprendido, varios versículos más. ¿Cómo debo cambiar mi forma de vivir? Sería el cierre de nuestro mensaje. Al final, miren, toda predicación, usted puede señalar la enfermedad, al final tiene que dar la solución, la medicina. Yo no puedo cerrar un mensaje de que ustedes están perdidos, están en eso y cerré el mensaje ahí. No, yo tengo que traer específicamente en nuestro cierre, en nuestra conclusión, específicamente cómo yo debo de cambiar mi forma de vivir. Ahí entra nuestro cierre. Miren, hay muchos puntos de acuerdo al tema que usted haya escogido. Guardar la unidad de su cuerpo. Hay versículos que hablan sobre la unidad de su cuerpo. Vivir dentro de lo que es su voluntad. Y otro punto relacionado con la blasfemia del Espíritu Santo, pesar el Espíritu, no blasfemar contra él. Una cosa es pesar el Espíritu y otra cosa es blasfemar contra el Espíritu. Cuando tú pesas el Espíritu, usted utiliza la Sagrada Escritura
para pesar el mensaje. Si pasa de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Si está de acuerdo a la Sagrada Escritura, Dios habló. Si usted compara el mensaje con la Sagrada Escritura y no tiene relación con la Sagrada Escritura, hermano, habló otro, pero no fue Dios. Dios nunca va a hablar algo en contra de la Sagrada Escritura o que afecte su santidad. Sí. Yo lo puse de esta manera también utilizando, ¿verdad?, el pasaje. Mantén el enlace con tu pala espiritual. Sí. Miren, pueden salir un fluir de ideas, un fluir de temas, un fluir. Yo traigo algo así, concentrado así. Sí. Lo puse con el sentido en la última pregunta de que en el tiempo aún en el que vivimos, quien nos va a ayudar a mantener nuestra conexión con el Dios del cielo va a ser aquel que se preocupe igual que tú, aquel que busque igual que tú, aquel que se mantenga conectado al Dios del cielo. Es el mismo desenlace del fuego y los carbones. Si mantenemos mantenernos en el Espíritu de Dios, con el discernimiento, con la prueba, el pesar el espíritu, todas estas cosas, o sea, los carbones tienen que mantenerse encendidos. De igual manera, en este tiempo, de la única manera en que nosotros nos mantenemos sin blasfemar el espíritu es conectados unos a otros, sabiendo cuál es la dirección del espíritu. Y es así. Y ven, ¿verdad? Que y eso es bien importante, buscar ese. Yo siempre digo que nosotros tenemos, como dice nuestro pastor, buscar nuestro pala espiritual. Yo no puedo buscar a alguien específicamente falto de fe, porque lamentablemente busca una persona falto de fe y te paras al lado de alguien falto de fe, en vez de a él pegársele lo tuyo, muchas veces lo de él se nos pega a nosotros. Lamentablemente lo malo siempre se pega en vez de lo bueno. Pero definitivamente nosotros tenemos que vivir una vida como pueblo y ahí entra lo que es la unidad. Una casa dividida no va para ningún lado. Llega tiende a terminar a su fin. Pero para eso tenemos que buscar esa unidad de cuerpo, del cuerpo de Cristo, esa unidad de nuestros pensamientos nunca serán los mismos, pero nuestra finalidad de todos como creyentes es de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que no puede haber otro objetivo dentro de la casa de Dios. El problema muchas veces como iglesia, cuando nos establecemos otro objetivo que no entran dentro de lo que es la voluntad de Dios, definitivamente perdemos nuestro norte. Definitivamente hacer la voluntad de Dios es importante. Ven que de ese capítulo, para concluir, con esas 4 preguntas, nosotros nos trae puntos para nuestro mensaje, nos da nuestros temas, nos da nuestro cierre. Hay que seguir abundando porque nosotros sacamos, seleccionamos así versículos y lo mucho que sacamos de esa porción bíblica, lo mucho que sacamos. Okay. Cuando tú llegas a hacer eso, repasa siempre todas tus respuestas de las 4 preguntas. Y lo que les dije, todo tiene que ir dentro de nuestra libretita, nuestro cuaderno, todas nuestras ideas. Ok. Usted como creyente tiene que establecer un hábito de siempre hacer esto. Porque la única forma para nosotros poder estudiar la palabra de Dios es que nosotros nos metamos de lleno en la palabra de Dios y hagamos este tipo de ejercicio. Lo que hemos hecho hoy, aunque sea un poco, quizá se supone que hubiéramos cogido un tema nada más y lo hubiéramos disertado completamente un tema,
pero es una práctica. Pero miren que de esa porción nada más, todo lo que hemos podido aprender en esta noche. Todo eso usted lo apunta en su libreta. Mientras usted haga un hábito y siga cogiendo más porciones bíblicas y usted siga apuntando a este mismo ejercicio, lo empieza a hacer en diferentes lecturas bíblicas. Cuando usted vaya a predicar, usted va a tener un registro para hacer mensaje. Porque busca sus notas que yo aprendí de aquí y acá, y eso le va a ayudar a predicar. Y eso le va a ayudar a sacar, ¿verdad?, temas para sus mensajes. Y recuerden, sé que es importante tener el don. Hermano, el llamado del pueblo es que todos llevemos su palabra, todos llevemos su mensaje. Dios no en ningún momento te dice que lo único que van a llevar el mensaje son los que tienen el don. En ningún lado de la Sagrada Escritura yo he encontrado eso. Esto es un llamado a todos de poder llevar la palabra de Dios. Eso es así, abre mucho la mente espiritual. Creo, ¿verdad?, que una de las cosas, si usted practica así en privado la palabra de Dios, usted puede estar seguro, porque yo quiero que usted lleve una libreta de apuntes. Hermano, mientras usted siga ejerciendo este tipo de práctica, van a llegar momentos dados que usted va a tocar una vida se le va a acercar a usted y usted tenga algo que hablar de la palabra de Dios. Si usted no tiene nada, ¿cómo le va a hablar a alguien? La experiencia, ¿verdad?, de los pastores. ¿Cuántas veces usted ha llegado a una iglesia y le dicen, pastor, usted puede predicar? Usted se ha preparado, ¿verdad?, para usted predicar esa noche. Usted no iba a predicar. Pero si no tengo el hábito de estudiar la palabra de Dios, me toca una experiencia así, no, yo no puedo predicar porque no vine preparado. ¿Sabe? Son hábitos que nosotros tenemos que ejercer y son hábitos saludables para nuestra vida espiritual. Nada, le cogí como 3 minutos, pero nada, ven que de ese pequeño ejercicio, todo lo que se pudo hacer. El próximo miércoles vamos a entrar la doctrina, vamos a entrar a los 10 mandamientos. El próximo miércoles. Y en otro momento dado vamos a volver a hacer este ejercicio, se le dará otra porción bíblica y vamos a hacer lo mismo. Sí, eso mismo, le voy a dar más asignación. Vamos a entrar en la doctrina y después le damos otra asignación para que eso y no tengan temor de abrir el micrófono y hablar, hermanos, porque estoy seguro que a ustedes les llegaron quizás más ideas que para aportar que no me llegaron a mí. Pero sí, Dios se las reveló a ustedes. Dios le bendiga, nuestro pastor con nosotros. Ahora nos damos cuenta, mis hermanos, que la escritura es rica en conocimiento y de una pequeña porción, mire todo lo que podemos aprender de ella. Verdaderamente, cuando practicamos esto que el hermano Orlando nos ha traído, verdaderamente nos abre nuestro conocimiento, nos abre nuestro entendimiento y obtenemos sabiduría. Así que sigamos practicando esto. Trate de hacerlo con algún pasaje que a usted le guste mucho, para que pueda tener esa consistencia de poder diluir todos esos pasajes para poner en práctica esto que se les ha dicho hoy. Y obviamente las preguntas que tienen van a ser tu guía en muchos más aspectos. Orlando. Es importante que siempre cojan, como tú dices, pasajes que sencillos, pasajes fáciles de comprender al principio. No se me vaya a meter allá en Apocalipsis, ni en las bestias, ni en los animales, porque si no... Ahí hay en Daniel. En Daniel, no, de las 70 semanas, no se me vaya por ahí. Para entender eso hay que tener unas bases del Antiguo Testamento, hay que tener bases. Lo primero es, usted mire,
haga esta práctica con los salmos. Usted comience con el libro de los salmos, Salmo 1, y usted haga este ejercicio. Salmo 2, y usted siga hasta que cumpla los 150 salmos. Pero, y ahí usted va a empezar a desarrollarse en temas. Eso es así. Se va a gozar cuando le toque el Salmo 119, que ahí hay mucho para sacar. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Le damos gracias a Dios por tremendo momento, en los cuales nos llena de conocimiento. Y amados hermanos, verdaderamente este tiempo que sacamos, que sea para disfrute, más que una enseñanza, saboréela, disfrútela, para que podamos nosotros cada día alcanzar el reino del Señor y podamos alcanzar la sabiduría que es tan necesaria. Así que gracias a cada hermano por haber estado conectado con nosotros. Estamos el viernes nuevamente en la casa de Dios adorando a nuestro Señor, los cuales están todos invitados para estar también conectados con nosotros bajo esta misma conexión a través del Meet, y a través de YouTube también se puede conectar. Así que oramos en esta hora y le damos gracias al Señor por este momento tan precioso. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Padre amado, en esta noche, por tu favor, por tu misericordia y por tu amor sobre nuestras vidas. Gracias porque abren nuestros ojos, Señor, abre nuestro entendimiento. Padre, abre, Padre amado, Señor, con sabiduría, Padre amado, nuestra vida. Señor, y que podamos entender y sobre todo aplicar tu palabra en nuestras vidas. Que podamos entender tu grande y maravillosa voluntad sobre nosotros. Padre, que podamos en esta noche continuar reflexionando de tu palabra, Señor, y aún teniendo comunión contigo. Señor, si a ti te place, Señor, revelarte a nuestras vidas, Padre, sea hecha tu voluntad. Trae descanso a nuestro cuerpo, Padre amado, y fortaleza para poder concluir esta semana de faenas que tenemos, Padre. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Descansen, saludamos unos a otros.